Para la palabra, ya le alabamos, le adoramos. Hoy vamos a disponer nuestro corazón hacia Dios para su palabra, nuestros oídos atentos. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Amén, amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el tiempo de la palabra. Pues abran su Biblia, por favor, ahí en Mateo. Vamos a ver en Mateo capítulo 24. Vamos a ver unos versículos. Mateo 24, versículo 44. Versículo 42, Mateo 24, Mateo 24, versículo 42. Versículo 42, Mateo 24, versículo 42. Y pónganle un separador ahí, no lo vayan a perder, ese capítulo 24, pongan un separador. 24, 42, ¿están ahí? Si anotan los títulos de los mensajes, el título es Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Están ahí, Mateo 24? 42. Dice el versículo 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, gracias que tú nos hables, que tú nos adviertes, Señor, que nos estás alertando. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, ahora te pedimos en este tiempo que nos des entendimiento, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté preparado para que la palabra tenga un efecto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor, y que sigas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tú sigas preparándonos, que sigas limpiándonos, Señor, y que podamos responder con una buena actitud, con una nueva actitud en nuestras vidas, que podamos nosotros, Señor, ponernos a cuentas contigo y poder seguir adelante este caminar, Señor. Limpia nuestro corazón y prepáranos, Señor, que queremos estar listos, preparados para cuando tú regreses por nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Como ladrón en la noche. Estos versículos que leímos, tres versículos que leímos, hermanos, están ahí en esos tres versículos. Hay tres cosas importantes que el Señor nos dice ahí. Número uno, nos da una promesa. Número dos, nos da una instrucción. Y número tres, nos da una advertencia. ¿Sí? Tres cosas importantes: una promesa, una instrucción y una advertencia. Pongan mucha atención, porque este es un mensaje que nos da el Señor queriendo preparar nuestro corazón. Primeramente nos da una promesa. ¿Por qué nos da una promesa? Porque la promesa de Jesús es que Él vendría por segunda vez. ¿Cuántos saben que Jesús viene por segunda vez? Amén. El Señor viene, el Señor lo prometió. Jesús prometió mucho, habló mucho con sus discípulos de esto, de su segunda venida. En San Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez a vosotros y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros
también estéis. Esa es la promesa que el Señor hizo para todos nosotros. Pero no solo ahí, sino el Señor habla en su palabra, habla mucho de esta segunda venida. En estas citas que les voy a dar, si quieren nada más anotenlas, no las busquen, porque nos vamos a ir un poquito rápido. Dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos estos versículos habla el Señor Jesús, está hablando, ahí mismo está diciendo estas palabras. Él está recalcando que Él viene. Él lo mencionó. Volvamos a Mateo, capítulo 24. Y déjenme un separador. Dice en el versículo 30 de Mateo 24, versículos 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aquí nos está diciendo que Él va a venir. Es una realidad, esa es la promesa del Señor. Dice Jesús que Él viene, y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Todo lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Ven, Jesús viene por segunda vez por su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Él viene por su iglesia, pero su venida, en esta segunda venida, no está en relación al pecado. En la primera venida todos sabemos que sí estaba en relación al pecado. Vino precisamente para librarnos del pecado. Vino para hacer expiación por nuestros pecados. Sí, pero en esta segunda venida viene sin relación al pecado. Él viene por una iglesia que ya esté limpia, pura, limpia, resplandeciente. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Y no va a contaminarse. Dice en Efesios, vayan ahí a Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, versículo 27. ¿5:27 están ahí? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia que Jesús está preparando. Tú y yo somos la iglesia, y Él está preparándonos de tal manera que nosotros podamos estar limpios, sin arrugas, sin mancha, puros, para cuando Él venga. Y es por eso que el Señor nos está hablando, nos advierte, nos está dando estas palabras para que nosotros nos preparemos. Entonces, Él viene por segunda vez en relación al pecado. De hecho, Él ya no va a tocar la tierra. Jesús no tocará la tierra en esta segunda venida, como en la primera vez que estuvo aquí caminando. Él no tocará en la tierra, Él solamente viene por su iglesia y va a ser desde las nubes. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses. Él ya no se puede contaminar con el pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Miren lo que dice aquí Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Maravilloso es el Señor. Pero lo que quiero destacar es que Él ya no va a tocar la tierra. Él viene en esta segunda venida y viene en las nubes. Desde las nubes nos levantará a la iglesia. Primeramente los que están muertos, los que hayan muerto en Cristo, los que estén muertos en Cristo. Si nosotros estamos todavía vivos, pues seremos transformados de nuestros cuerpos mortales a esos cuerpos celestiales que habla 1 Corintios también. Entonces, eso es lo que va a suceder y esto es lo que el Señor prometió. Y como le repito, el Señor todo lo que promete, Él lo cumple. Así como vemos a través de la historia, a través de la misma Biblia y de la historia natural, todo lo que ha acontecido son promesas que Dios ha hecho y Dios ha cumplido cada promesa, con todos sus siervos, con todos sus hijos, con todos los que le siguen, ¿verdad? Entonces todas sus promesas Él las está cumpliendo. Por eso es que tenemos que tener esa seguridad, esa confianza. Si algo Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Y tenemos que solamente creer y estar pues firmes en Él, ¿verdad? Para que la fe en nosotros no disminuya. Tenemos promesas en relación a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes, hermanos y familiares que aún no han conocido al Señor, y estamos orando y el Señor nos ha dado esa promesa. Tenemos que creer y estar firmes, o sea, ahí creyendo y estar con esa fe que no nos mueva la situación, las cosas que estamos pasando, porque todo lo que Él prometió Él lo va a cumplir. Entonces el Señor va a venir. De hecho, este es un hecho inminente. El que va a venir es un hecho inminente. O sea, quiere decir que está a la puerta, porque todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Veamos qué dice ahí en Mateo, en el versículo 3. Los discípulos están haciendo una pregunta al Señor Jesús. Mateo, sí, en el 24, no lo pierdan. Está el Señor, los discípulos haciéndole al Señor una pregunta. Le están preguntando, más bien dicho, varias cosas. Le están preguntando que cuándo serían estas cosas y qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Veamos qué dice en el versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le estaban haciendo estas preguntas porque previamente habían salido del templo y ellos demostraron la majestuosidad del templo y cómo estaba construido y la grandeza y las maravillas de la construcción. Y Cristo les responde en el versículo 2, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Jesús les está diciendo: todo esto es vano, eso no va a quedarse, va a ser destruido. Jesús les estaba dando una profecía que iba a suceder con el templo, lo que iba a suceder con ese templo tan majestuoso, tan hermoso. Pero ellos le hacen esta pregunta, que más bien son tres preguntas. Si se dan cuenta, no es una sola pregunta. Ellos le hacen estas tres preguntas porque lo que iba a acontecer. Entonces, la pregunta que ellos le están haciendo ahí es: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, le están diciendo, Señor, le dicen en el versículo 4. En el 3 le dicen: dinos cuándo serán estas cosas, o sea, hablando de la destrucción del templo. O sea, le está diciendo: ¿cuándo va a ser esto que se va a ser derribado todo, va a ser destruido? ¿Y qué señal? Luego le preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida? Le están preguntando de la venida, de la segunda venida. Y por último, y del fin. O sea, le está haciendo tres preguntas al mismo tiempo.
¿Cuándo va a suceder esto de que se va a destruir el templo? ¿Y cuándo vas a venir? ¿Y cuándo va a ser el fin de todo? Son 3 preguntas. Y el Señor, todo lo que Él promete lo cumple. Lo primero ya se cumplió. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Nerón mandó destruir en el Imperio Romano el templo de los judíos. Hubo una guerra y se opusieron y vinieron Tito y Vespasiano, que eran los generales del ejército, vinieron y destruyeron y quemaron todo. Quedó destruido el templo, que son las ruinas que hay ahorita. Aquí en Jerusalén nada más quedó el muro de los lamentos. Eso se destruyó en el año 70 después de Cristo. Entonces, vemos ahí que se está cumpliendo todo y la venida de Cristo también está a la puerta. La venida de Cristo es un hecho inminente por todo lo que estamos viendo. Y es cuando Cristo les empieza a hablar de todas las señales, porque le hacen la pregunta, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Entonces Jesús les empieza a hablar de todas las señales. Ahí vemos los versículos 4 en adelante. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y miren, esto ya ha pasado desde hace mucho tiempo, en la historia, viendo la historia y metiéndose a internet, se van a dar cuenta que ha habido muchos, a través de toda la historia de muchos siglos atrás, personas que se hacen pasar por Cristo. Recientemente, en este siglo, hemos visto varios que salen en el internet, que los hemos conocido algunos, y hay uno que en Estados Unidos engañó a mucha gente, cientos de personas los llevó a la isla Guayana. Y ahí se suicidaron todos porque él les metió en la cabeza, él se hacía pasar por Cristo y les metió en la cabeza de que Estados Unidos, que el gobierno estaba sobre ellos y que los querían aniquilar y tenían que vender todo, y vendieron todas sus posesiones y se compraron un terreno en esa isla, en las Islas Guayanas, y ahí estuvieron, no me acuerdo si fueron 300 o 400 y pico de personas con sus familias, y al último se suicidaron en el año 1978. Se suicidaron con cápsulas de cianuro todos, porque les estaba metiendo eso en su cabeza y le creyeron y envolvió mucha gente. Y así como esa, hay habido muchos que envuelven mucha gente. Recientemente, hace 10 años, 9 años, murió ese hombre que se llamó José Luis de Jesús Medina, que se hacía pasar Cristo en la tierra, Cristo hombre, decía, que tatuaba a la gente con el 666 para hacer su iglesia, y hacía su iglesia, y así tenía muchos seguidores, que tienen muchos, quedaron muchos todavía. Él murió, pero lo que llama la atención es que se envuelve a la gente, los envuelve y los jala y le cree, y un hombre jala a mucha gente. Entonces tenemos que tener cuidado en estos tiempos de no ser guiados por un hombre, sino ser guiados por Dios, por Jesucristo, por su palabra. Por eso siempre les estamos diciendo que tienen que leer la Biblia, porque si no leen la Biblia, cualquiera los puede engañar. Yo los puedo engañar si no leen la Biblia. A lo mejor yo lo que les estoy diciendo es algo que no está bien, y ustedes dicen, sí, el pastor lo dijo, el pastor lo dijo. No es lo que yo diga, sino que lo que dice la palabra. Entonces tenemos que estar preparados. Esas son advertencias directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y así ha habido muchos falsos cristos. Estuve leyendo en internet y muchos eran pura gente que está mal de la cabeza. Pero lo sorprendente es que las personas le creen, como le creyeron a Hitler, un hombre que era maniático porque mató miles y miles de personas. Y la gente lo adoraba como Dios. O sea, tenemos que tener cuidado de no poner la mirada en los hombres, sino en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Y eso es importante, en donde quiera que estén, en cualquier iglesia, eso es lo que tenemos que tener
como alerta, despiertos. O sea, no seguir al hombre. Muchas ovejas ni leen la Biblia, solamente lo que les dicen, no la leen. Entonces, ¿cómo no los van a engañar si no leen la Biblia? Necesitamos estar preparados. Ellos están haciendo estas preguntas y Jesús les empieza a decir todas estas señales que van a acontecer. Miren, dice en el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todas las guerras que ha habido entre países, entre naciones, todas esas guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todas las otras guerras que ha habido son cosas que el Señor Jesús predijo, ¿verdad? Que iban a acontecer, pero dice, es que es necesario que todo eso acontezca, pero espérense, todavía no es el fin. Entonces, estoy parafraseando estos versículos para que podamos entender las cosas que sí ya han acontecido y las cosas que están por acontecer, para que entendamos que la venida de Jesús está a la puerta y para que podamos nosotros prepararnos. Dice lo que dice el versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes son pandemias, que ya están habiendo muchas, y hambre hay mucha en la India, en África, en muchos lugares están muriendo de hambre, terremotos en diferentes lugares, hay muchísimos terremotos, cada rato está temblando la tierra. En este siglo, fíjense lo que les voy a decir, en este siglo se han visto en número de terremotos, en cantidad de terremotos, se ha habido más terremotos que en los 19 siglos anteriores, juntos. O sea, en 19 siglos no ha habido un número de terremotos mayor que ha habido en un solo siglo. O sea, en un solo siglo ha habido mucho más que 19 siglos juntos de terremotos. Imagínense cómo está la tierra temblando. Esos son señales de Jesús habló, ¿verdad? Y estamos, por eso es que en un tiempo próximo a la venida de Jesús. Dice, esto será, el versículo 8 dice, esto será principio de dolores. O sea, todo lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo, solamente son principios de dolores. Cuando una mujer está embarazada y se va a aliviar, le va a dar a luz, empiezan los dolores, pero ella se da cuenta que ya es el momento de aliviarse cuando empiezan los principios de dolores. Y es así como nosotros podemos entender lo que Jesús dijo. Esto que ha acontecido, que estamos viendo, son los principios de dolores, pero vienen los dolores más fuertes. Cuando ya la mujer se está acercando a dar a luz, vienen los dolores más fuertes. Y eso sí va a estar más duro para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Por eso es que el Señor nos está alertando. Dice el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y si muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto es algo que me llama mucho la atención, porque es algo que va a acontecer. A lo mejor todavía no se ve mucho esto, aunque ya vemos casos aislados en que entre la misma familia se pelean. Pero va a haber unas cosas más tremendas en las que se van a pelear o hijos con padres, madres con hijos, y se van a matar, y van a estar entregándose por salvar su vida, porque va a haber una persecución, va a haber algo tremendo que se va a venir. Y si no estamos preparados, nosotros vamos a caer de la fe. Dice por eso en el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y luego dice en el versículo 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Falsos profetas siempre ha habido, pero va a haber mucha gente que hable la palabra de Dios en una forma falsa. Ya estamos viendo esos tiempos. No hablando de un ministerio, porque hoy no es vigente ese ministerio de profetas, aunque mucha gente sigue hablando de que tienes que tener en la iglesia los 5 ministerios: que pastor, maestro, evangelista, profeta, etcétera, etcétera.
etcétera, etcétera, pero no hay un índice de gente porque tenemos la palabra profética más segura y la tenemos en nuestra mano, que es la Biblia. Ya todo lo que el Señor tenía que hablar está aquí en la palabra. Lo que tenía que hablar el Señor para nosotros, para la salvación, aquí está. El punto es que la gente no la lee. Quiere oír palabras de un hombre, quiere oír palabras de alguien que le profetice que va a estar bien, que va a salir todo bien. Y eso no es vigente, aunque Dios puede profetizar, en algún momento puede usar a alguien para dar palabras de profecía. Eso es ocasional, incidental, pero no es algo que esté vigente. Pero lo que significa esta palabra es que profetizar significa hablar la palabra de Dios. Y en el púlpito se habla la palabra de Dios. Pero está hablando de que muchos falsos profetas, o sea, mucha gente que está hablando, no está hablando la palabra de Dios como debe de ser. Están engañando a la gente con doctrinas falsas, doctrinas de prosperidad, doctrinas de que la gente se sienta bien, apapachando el pecado, encubriendo el pecado, no exhortando, no pues abriéndose para que la gente se arrepienta, no exponiéndolos al pecado, sino que apapachando con la palabra el pecado. No te preocupes, Dios te va a levantar, tú échale ganas, y tú eres un hijo de Dios, y tú eres de Dios, y tú échale ganas. Y nunca se confronta a la persona con el pecado, aunque esté en el pecado. Esa es a lo que se refiere, que va a haber mucha gente, y ahorita muchos están siendo engañados, muchas iglesias están siendo engañadas. Hemos visto en internet a personajes que han sobresalido por iglesias, grandes mega iglesias, pero están engañando a todas las ovejas. Claro que siempre Dios es soberano y Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere, y sabemos que por su amor y por su misericordia va a rescatar a aquellos que son salvos. Aunque estén en esa doctrina, aunque estén ahí, Dios los va a sacar. Entonces, pero necesitamos nosotros estar preparados porque se está viendo todo esto ya. Estas son las señales de que el Señor Jesús habló. Dice el versículo 13 más: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar buscando a Dios, buscando al Señor, leyendo, orando, leyendo la palabra, estar tratando de vivir la palabra. Y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está hablando de Jesús, el Señor, de el fin, porque ellos le preguntan: ¿cuándo será el fin? O sea, estas son las señales, y el fin va a ser cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, en todo lugar, aún en lugares más escondidos. Hace tiempo estuve checando que hay un ministerio que se llama Big Cliff, algo así se llama el ministerio, que se habla de traducir la Biblia en lenguajes e idiomas y en lenguas nativas de las gentes indígenas. Y están llegando con el Nuevo Testamento a lugares que nunca habían conocido, incluso la civilización. Pues están llegando a estos lugares que son como islas, y ven que está muy escondida, está llegando el Evangelio. Entonces, esto te está preparando ya. No podemos hablar de tiempo ni cuánto tiempo, pero lo que sí es cierto que ellos decían que ya tenían cubierto un 80% de todo el mundo. O sea, falta un 20% de que se cubra de población, de personas, que les llegue la palabra, que les llegue el Evangelio. Entonces, está preparándose todo esto. El Señor habló de todo esto que iba a acontecer, y como vemos aquí, muchas cosas ya han acontecido, otras están aconteciendo y otras están por acontecer. Dice el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Por qué dice el que lee entienda? Porque tenemos que leer toda la Biblia. El profeta Daniel tiene una profecía en el en el capítulo 11 y capítulo 12 de Daniel. Habla de una profecía de los últimos tiempos y habla precisamente de esta abominación que va a existir, que va a haber, una abominación desoladora en la que eso tiene que ver con el pueblo de Israel, porque Jerusalén va a ser desolado y el templo se va a levantar nuevamente, el templo. Para cuando se levante nuevamente, viene esa persona que sería el anticristo y lo va a
a destruir, y se va a sentar como Dios ahí, va a venir esa abominación. Entonces, todas esas cosas van por acontecer, y eso tiene que ver con la profecía de Daniel. Por eso dice aquí el Señor Jesús, el que le entiende, dice, esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, embarazadas, y de los que creen en aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces todo esto está planeado, todo esto está, más bien dicho, está expuesto en la palabra. Lo que el Señor Jesús habló es lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Es lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Y está hablando de tiempos, de días, o sea, de tiempos que se van a cortar. El Señor habla de una cantidad de tiempo en esa gran tribulación. Hay una tribulación que se va a aparecer en el cristianismo, pero después de que el Señor viene por su iglesia, hay una tribulación en la que se quede todavía más fuerte. Y pues son cosas escatológicas que a veces no alcanzamos a entender, pero lo que sí es cierto es que todo lo que Él dijo se va a ir cumpliendo. Y estas cosas son las cosas que van a acontecer en el fin de los tiempos. Que no sabemos tampoco, repito, no les puedo decir yo fechas, horas, digo, ese año, ni nada de eso, porque eso no podemos hablar, no sabemos, nadie sabe. Pero sí está por las señales, está a la puerta, está cerca. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros estemos alertas, estemos preparados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, en 23, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, por eso es que las señales no debemos de seguir las señales, hermanos. Nosotros no debemos de seguir las señales. Y hay mucha gente que hoy en día, están siguiendo las señales. Voy a aquella iglesia porque ahí sí se siente el poder de Dios, porque ahí sí hay señales, porque ahí sí hay milagros. Voy a aquella iglesia porque ahí sí veo que hasta tiembla la gente, hasta andan ahí bien gozosos. Esas son puras emociones, son manipulación psicológica de las personas. La mejor señal que puedes dar es el testimonio con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos. La mejor señal que puedes dar de Cristo es que tú seas una nueva criatura y que manifiestes con tu testimonio, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, con tu forma de pensar, que eres una nueva criatura. Esa es la mejor señal. ¿Qué señales quieres? Para nada más estar ahí alborotando tus emociones. Esas no son señales de Cristo. Esas pueden ser falsos Cristos. Pueden ser falsos, porque aquí está el Señor advirtiéndonos que no nos vayamos por señales. Y en ese tiempo se van a dar muchas cosas y se van a ver cosas sobrenaturales, sorprendentes también. Y si nosotros no estamos preparados, o los que se queden después de nosotros, pues quién sabe cómo les vaya. Pero ojalá que todos se preparen y todos nos preparemos. Entonces aquí está hablando, no lo sigan, ¿no? Porque así no va a ser. Dice, y ya lo he dicho antes, dice, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y luego dice el versículo 27, aquí es donde vemos en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Aquí está indicando cómo será su venida, más o menos cómo será su venida. Por eso es que necesitamos prepararnos para la segunda venida de Cristo. O sea, no estar pensando en las señales, porque el Señor va a venir así, rápido, como un relámpago. ¿Cómo son los relámpagos? Que así, de repente, y segundos, y un segundo, milisegundos, no sé cuánto, pero es rapidísimo, un parpadeo. Entonces no va a ser que despacito, que no, pero dice que todo ojo le verá. O sea, ya leímos en Apocalipsis que todo ojo le verá. O sea, todos, los cristianos y los no cristianos, todos lo verán. Y se lamentarán, dice ahí, en Mateo también, en lo que leímos hace ratito, se lamentarán las naciones, las tribus y toda la gente que no le reconoció al Señor. Entonces nosotros que estamos en Cristo tenemos que estar preparados. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es muy rápida, es de repente. Como les digo, no se sabe ni la hora, no se sabe ni el día, no se sabe cuándo viene Jesús, pero Él va a venir. Amén. Y viene pronto y viene de repente. Veamos qué dice en versículo 32, ahí en Mateo. Ahí estamos en capítulo 24, no me pierdo. Versículo 32, dice en versículo 32 de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Dice, está hablando de Jesús, de todas estas señales, y luego les dice, cuando vean que todo esto está aconteciéndose es porque está cerca. Y da una parábola ahí. Él da una parábola ahí, precisamente esa parábola de la higuera. Dice, de la higuera aprender la parábola, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, porque es algo que ellos sabían. En ese tiempo habían, pues sembraban higos, sembraban sembradíos de higueras, y todos conocían esa agricultura, y sabían que cuando las hojas estaban brotando tiernitas es porque ya el verano estaba cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Esto que les he estado repitiendo, todas estas cosas que el Señor habló aquí se han cumplido, la mayor parte se han cumplido y otras se están cumpliendo. Eso significa, cuando tú veas que todo esto está pasando, entonces quiere decir que ya está a la puerta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay iglesias o movimientos doctrinales que han, según dicho que ya viene Cristo, y pusieron una fecha. Los testigos pusieron una fecha. Y eso pasó hace décadas, y luego volvieron a cambiar la fecha, y no pasó, y luego volvieron a cambiar la fecha, y no pasó. Y la han cambiado 2, 3 veces o 4 veces la fecha, y no ha pasado. Puede ir acá. Puede ir acá. Entonces, no ha pasado porque no hay una fecha precisa. No hay una fecha precisa. Tenemos que estar preparados porque el Señor viene, pero Él no nos dice cuándo, pero Él va a venir. Y todas las señales que habló el Señor se han cumplido la mayor parte y se están cumpliendo. Por eso le digo que la venida del Señor es inminente, la venida del Señor está próxima. Ya han sucedido muchas, otras están sucediendo, y los discípulos se acercaron por eso para preguntarle. Miren los siguientes versículos, el 37. El 37 dice, mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en la cama, en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estas palabras, estos versículos nos hablan de que va a ser de repente, va a ser un acontecimiento sobrenatural que va a ser de repente, nada más, y no va a ser con la advertencia de esto o lo otro, así como sucedió en los días de Noé, cuando Dios prometió un diluvio para exterminar toda la creación por causa de la maldad del pecado que se multiplicó. Dijo, voy a traer un diluvio. Y no, la gente no creía, la gente seguía igual. Hoy en día hablamos de Cristo y la gente no quiere reconocerle, no quiere saber nada de Cristo, no se preocupan por su salvación, no se preocupan de nada más que de sus cosas, están igual. De repente puede venir el Señor y todo el mundo como si nada, en su trabajo, casándose, dándose en casamiento, como dice ahí, disfrutando una fiesta, un cumpleaños, etcétera, etcétera. Y no se preocupan por esa cosa. O sea, siguen su vida sin preocupación de nada de lo demás. Y realmente tenemos que estar alertas. Nosotros como iglesia tenemos que estar alertas. Va a venir el Señor, es algo real. Entonces eso es lo primero que vemos en esos versículos que empezamos leyendo. Dice, vaya a la primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Dice el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice, saber que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprendan como ladrón. ¿Sí? Fíjense que viene el Señor como ladrón de repente. ¿Y cuándo viene el ladrón a robar? El ladrón, cuando viene a las casas a robar, él viene, primeramente lo que checa es que no esté la gente en la casa, que la gente no esté, los dueños no estén en su casa, que esté vacía. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados, y ustedes no tienen que dejar su casa, tienen que estar viniendo a la casa, tienen que estar aquí ocupada la casa, tienen que estar congregándose. O sea, no de vez en cuando, no, ahora sí, ahora no tengo ganas, no fallar ningún día. Porque puede venir el Señor y nomás a los que estemos aquí nos lleva. Y nada más a los que estemos aquí. De repente, fui a la iglesia pero fui tarde y ya no había nadie y se acabó el culto. No, ya vino el Señor, ya se llegó a la iglesia. Y yo, te quedaste. Hermanos, tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Tenemos que tomar en serio las cosas de Dios, tenemos que tener prioridad por las cosas de Dios, tenemos que decir, yo ya estoy listo, ya no tengo que estar ahí, tengo que estar puntual, tengo que llegar a tiempo, hoy no tengo que fallar, arreglo, cambio la cita, cámbialo, mejor porque tengo una cita mejor, más urgente o más importante, con el Señor, con mi Rey. Imagínate que en lo natural, si estuviéramos en un reino,
y te pone el doctor una cita, pero el rey le dice, quiero que estés mañana aquí, domingo a las 11 de la mañana, el rey. Y el doctor te lo hablas, oiga, ¿sabe qué, señorita? No voy a poder, cámbiame la cita porque tengo una cita con el rey mañana. Ah, sí, claro, voy a cambiarme, porque el rey es primero. Se lo estoy poniendo de una forma para que ustedes mediten cuáles son sus prioridades y cómo ustedes a veces cambian una cosa por la otra que es mucho mejor. O sea, no es que manipulación, sino que ustedes vean cuál es más importante. Si son hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que pensar de esa forma. O sea, ¿qué le estamos dando más importancia? ¿Por qué no estamos siendo constantes? ¿Por qué no estamos orando? ¿Por qué no estamos leyendo? ¿Qué es lo que le estamos dando más importancia? Y estamos viendo que el Señor nos está diciendo que Él va a venir, nos está recordando que Él viene y el ladrón, así como un ladrón, o sea, el ladrón siempre va a venir cuando la gente no está en la casa o cuando la gente está despreocupada, está bien dormida, porque no llega a las 10 de la noche, llega en la madrugada cuando ya están bien dormidos, es cuando se mete. O sea, que tenemos que hacer nosotros velar. O sea, es una forma en que el Señor nos está diciendo que tenemos que estar despiertos. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nuevamente el apóstol Pedro recuerda esto. Recuerda la venida de Jesús, recuerda la venida de nuestro Salvador, pero dice cómo vendrá. Dice que vendrá como ladrón en la noche, dice también aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando cómo es que va a venir y cómo van a suceder las otras cosas. Hermanos, es una promesa, es una promesa que el Señor nos ha dado, que Él viene por nosotros y tenemos que estar alertas. Primeramente, esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Ese acontecimiento de la venida de Cristo es un acontecimiento sumamente glorioso, pero también asombroso y terrible. Me repito, es un acontecimiento sumamente glorioso, pero también es un acontecimiento sumamente terrible, sumamente asombroso y terrible. ¿Por qué glorioso? Glorioso para los que estemos preparados, glorioso para los que estemos preparados, pero sumamente asombroso y terrible para aquellos que no estén preparados. Veamos nuevamente los versículos que vimos al principio de San Juan. Versículo 42, San Juan 24. Yo les dije desde que empecé que no perdieran esa cita, ese capítulo. San Juan 42. Perdón. No, perdónenme. Qué bueno que están despiertos. Si el Señor viene, se los lleva. Y si están dormidos, no se los lleva. Pero están despiertos, ya me di cuenta. Adrede lo hice para ver si estaban atentos. Sí, es Mateo 24, capítulo 40, versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bien clarito nos dice el Señor, hablando de ese ejemplo del ladrón. Pues si nosotros supiéramos cuándo va el ladrón a robar, pues estarías toda la noche allí, ¿verdad? Porque él dice, ese viene a tales horas y voy a pegarle, no te dormirías, lo estás cazando.
pero como no sabes, tienes que estar preparado. Poner las cámaras, poner un perro ahí que ladre o algo. Mi perro. Algo tienes que hacer, pero tienes que estar preparado. ¿Sí? Tienes que estar preparado. Entonces esa es la promesa número 1, como les decía, de esos versículos. Número 1, la promesa está, y la promesa del Señor de su nueva venida, de su segunda venida está inminente, está próxima, tenemos que estar preparados. Número 2, la instrucción que el Señor nos da. ¿Qué instrucción nos da aquí en estos versículos el Señor? ¿Qué dice ahí en lo que leímos ahorita? Dice velar. Lo primero que dice velar. Velar. Empieza hablando, empieza diciendo en el versículo velar. Y coma, dice una coma, velar. ¿Qué significa velar? Velar. Estar despiertos. Velar es cuando el velador, ¿qué hace? Cuida. Los veladores los contratan para cuidar los negocios, para que no se roben la mercancía, ¿sí o no? Nada más que a veces como quiera se lo roban porque se duermen. Entonces por eso es que nosotros no debemos de dormirnos, porque el que vela tiene que estar despierto, porque significa estar despierto en el momento que debes de estar dormido. Eso en pocas palabras y en palabras sencillas para que entiendan, de acuerdo a la definición del diccionario, significa estar despierto cuando tú debes de estar dormido. O sea, la noche sí es para dormir, el día para estar despierto y trabajando y haciendo todo, pero la noche es para descansar, para dormir, pero desafortunadamente algunos tienen, o afortunadamente algunos tienen que trabajar en la noche, de modo que se duermen en la noche, andan trabajando y se mochan un dedo o algo, por no estar alertas, pues tienen que estar despiertos. Entonces, el velar significa estar despierto cuando tú deberías de estar dormido, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, ustedes tienen que estar alertas, velando. O sea, no es literal que no te duermas, nuestro cuerpo necesita descansar, pero sí tenemos que estar alertas, vigilando, estar dentro de lo que está aconteciendo en el mundo, de lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, de lo que está aconteciendo en los papás, las mamás, los papás son sus hijos, de lo que están metiéndose por la vista en internet, en los celulares, en las tablets, de lo que está aconteciendo en la escuela con sus compañeros. Tienen que estar alertas los padres, tienen que estar alertas de con quién se juntan, sus amistades, o sea, tienen que estar alertas para poner estorbos y no, esto sí, eso no, espérate, allá, véngase para acá y esto no. O sea, tienen que estar alertas. Uno de qué ve en la televisión, que ve en internet también, tienen que estar alertas de muchas cosas, alertas de lo que sucede en el trabajo, de lo que está sucediendo alrededor. A veces nos envuelven y pues nos enganchan en deudas y eso. O sea, tienes que estar alertas con muchas cosas, pero la única forma es que estemos preparados, que podamos discernir las cosas por medio de la palabra. Porque si no leemos la Biblia, si no estamos apercibidos de las cosas buenas, de las malas, nosotros somos engañados, aún en las cosas naturales, mayormente en las cosas espirituales. Entonces, el Señor quiere que estemos nosotros preparados. Esa es la instrucción, velar, estar despiertos siempre, alertas. Versículo 43 dice lo que leímos ahorita: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no quería que le robe, que le lleguen las cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer en todas las áreas, todo esto se va logrando poco a poco conforme nosotros nos preparamos en la palabra, recibimos la enseñanza y estamos siendo enseñados aquí en la iglesia. Por eso es importante que se tengan los cursos, que se lleven los cursos, los que estamos llevando en la iglesia, y que cada vez que hay enseñanza ustedes estén ahí para que sigan aprendiendo. Y una cosa es traer la Biblia todos los días, leerla, escudriñarla, meditar la palabra, orar. Eso es importante, porque ese es el tiempo de cada uno de nosotros con Dios, es el tiempo que ponemos para crecer en
individualmente cada uno, pero como grupo, como iglesia, hay enseñanzas que se están dando ahí. Hay enseñanzas, en varones tenemos una enseñanza muy buena ahorita, en varones, y después tengo planeado darles un estudio a los que terminaron el 3, muy bueno, pero es un video, y eso es algo, pues, esas son perlas, estoy hablando de, para que no se la pierdan, y es para que dijeran, no quiero fallar en ninguno, a veces viene y a veces no viene. Eso es lo que no sé qué pasa, pero bueno, Dios está trabajando con sus corazones. Pero es necesario que nosotros velemos, estemos preparados. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, dice lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. 5, 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice ser sobrios. Primeramente dice ser sobrios. O sea, seamos sobrios. Sobrios que estemos lúcidos. O sea, que no estemos pues distraídos, ¿verdad? Que podamos tener los 5 sentidos bien alertas. Ser sobrio. Porque una persona que no es sobrio es como los que andan tomando, ¿verdad? Los que toman ya no están sobrios, ya no están en los 5 sentidos, ya no saben qué onda, ni se dan cuenta del tiempo ni de las cosas que hablan. Las cosas que hablan hasta después de que, ¿qué hiciste eso? Y no me di cuenta. ¿Te orinaste y qué hiciste? ¿Cómo no te diste cuenta? Pues cómo, pues estás bien ebrio. Pero sobrio significa que estés en los 5 sentidos. Dice entonces el versículo, ser sobrios y velar. Porque aquí dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que tenemos que estar sobrios y estar velando, porque el adversario, que es el diablo, dice que anda como león. Fíjense que él siempre quiere imitar al Señor. Nuestro Señor es el león de la tribu de Judá. Es el león que ruge, más fuerte que cualquier león, y el más poderoso. ¿Amén? Y el diablo quiere imitarlo. Él anda como león, pero no es un león. Anda queriendo imitar al león. Pero fíjense que lo que dice, anda como un león rugiente alrededor de los cristianos, buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que come el león? Carne. ¿A qué hueles tú? ¿A espíritu o a carnita? Cuida de alimentar tu espíritu, no tu carne, hermano. Cuida de alimentar tu espíritu, no tu carne. Porque si hueles a carne, te va a tragar el león. Eso es lo que anda buscando. Y eso dice, esa alerta, esa advertencia también, el apóstol Pedro dice, que seamos sobrios, que velemos, que no estemos así dormidos, que estemos leyendo la Biblia, que estemos orando, que estemos teniendo ese tiempo con el Señor, que tratemos de comportarnos como buenos cristianos, en donde quiera que la gente te vea, que si eres un cristiano. No quería, no, ¿para acá me invitas ahí? Si para estar igual que tú, pues mejor me invites. Tenemos que tener ese cuidado, de estar alertas, velando en todo momento. Veamos, volvamos a Mateo, pero vayamos al capítulo 26 de Mateo. Estamos en el 24, nada más fíjense, dos capítulos. Un capítulo, 2, el 26, versículo 40. Versículo 40 de Mateo 26. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. El Señor Jesús les dice a los discípulos cuando Él fue a orar al huerto de Getsemaní, previo a esa semana dolorosa que Él padeció, a la semana
de la pasión de Cristo, previo a la semana que iba a aparecer él va al Monte de los Olivos a orar con sus discípulos y les dice: quédense aquí y oren, mientras yo voy más adelante y oro al Padre. Y él se adelanta y se va a orar. Cuando regresa los encuentra durmiendo y le dice: no pudieron orar ni una hora. O sea, y luego le dice: tienen que velar, dice, porque les dice en el versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es la forma cuando caemos en tentación. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no velamos, no estamos alerta, fácilmente podemos caer en la tentación del mundo. Tentaciones de todo tipo. Y cada uno sabemos de qué patita cojeamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cuál es el pecado que nos acecha más, porque sabemos de dónde nos sacó Dios y sabemos cuáles eran nuestras debilidades, las conocemos. El diablo también las conoce, y el diablo sabe cuáles son las debilidades, y el diablo va a estar queriendo que caigas. Pero si nosotros no oramos y no leemos la Biblia y no estamos alertas, entonces vamos a caer en tentación. ¿Por qué? Porque la carne tantito quiere. Y dice que el espíritu a la verdad está preso, pero la carne es débil. Pues la carne le presentan carne y quiere carne, ¿verdad? Entonces necesitamos por eso estar velando y orando en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5. Si quieren ya no la busquen, anótenla nada más, no vamos a llevar mucho tiempo. 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. O sea, aquí nos da esta instrucción directamente el apóstol Pablo, que no como los que están durmiendo, que no se dan cuenta de nada, sino que dice que velemos y que seamos sobrios. Dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Esta es la instrucción que quiere decir que debemos estar siempre velando, ¿verdad? Porque es donde se cometen más delitos. ¿En qué momento? En la noche. En la noche es donde se cometen más delitos, más crímenes y más perversidades de pecado. Todo eso es en la noche. Y es donde en la oscuridad el enemigo actúa más. Entonces, por eso es que debemos de estar alertas, debemos estar velando. Entonces tenemos la promesa y tenemos esa instrucción de parte de nuestro Dios aquí, en estos versículos de Mateo 24, pero también tenemos una advertencia. Tenemos la advertencia, dice en el versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que estemos preparados, que tú y yo estemos preparados, que estemos preparados, porque el Señor va a venir por su iglesia, por nosotros. Como ya vimos, va a venir de repente, como un ladrón en la noche. No sabemos la hora, no sabemos el día, cuándo va a venir, pero Él va a venir como un ladrón en la noche, de repente. Y los que estemos preparados, hacia el cielo nos vamos con el Señor. Pero los que no estén preparados no se van a ir. Esa es la advertencia, hermanos. Por eso estar preparados. Por eso dice en el versículo: por tanto también vosotros estad preparados. Estar preparados. ¿Qué significa para nosotros entonces en lo espiritual? Estar preparado. Estemos siempre alertas, como ya vimos, que estemos siempre leyendo la Biblia, que no nos quedemos solamente con los que nos dicen en la prédica, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener ese tiempo de leer la Biblia. En una ocasión fui a una iglesia, me tocó compartir y les pregunté: ¿por qué somos cristianos? ¿Cuántos son cristianos? Todos levantaron la mano. Gloria a Dios. ¿Y cuántos leen la Biblia? Todos levantaron la mano. Gloria a Dios. ¿Y cuántos la leen todos los días?
Y ya nada más como que unos cuantos. Primero dije, ¿cuántos la leen todas las semanas? Casi todos. Unos cuantos no. Porque les dije, sean sinceros, porque Dios los está viendo. Y luego, ¿cuántos la leen todos los días? Porque ya dije, cuando dije una semana, sí la levantaron más o menos. ¿Cuándo la leen todos los días? Y bien poquito. Digo, entonces, si no nos preparamos, si yo les hago ese test aquí, mejor no lo hago. Yo nomás les advierto lo que el Señor nos está diciendo, que estemos preparados. Debemos de leer la Biblia todos los días. Así como alimentamos nuestra carnita, de comidita, almorzamos, comemos, cenamos, chilaquiles, tus quesadillas, vecinas, las tortillitas, y todas las cosas que comemos bien ricas, y así como le damos al cuerpo, al espíritu tenemos que darle también. Tenemos que leer la Biblia, orar todos los días. Eso es a lo que se refiere en cuanto a nosotros que estemos preparados. La única forma de prepararte es esa, alimentándote de las cosas de Dios, alimentándote de la palabra, de estar en oración, en comunión con Él, de estar siempre creciendo en las enseñanzas. Si hay una enseñanza, bueno, yo quiero aprender más y más, nunca vamos a terminar de aprender. La gente que sabe ya mucho, aún que sepa, necesitamos aprender más y más. Nunca vamos a terminar de aprender en el camino del Señor. ¿Qué significa en lo espiritual? Es eso que le estoy diciendo, alimentamos. Pero también significa que eliminemos también el pecado de nuestras vidas. O sea, el pecado que aún estamos todavía cometiendo, tenemos que tratar de eliminar todo eso. O sea, eliminar el pecado. Porque en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Eliminar el pecado. O sea, ¿en qué todavía estamos pecando? Tenemos que eliminar todo eso. Muchas veces ya no es que de repente, sino a veces ya lo estamos haciendo rutina, porque son obras de la carne, acuérdense, son obras de la carne, y las obras de la carne, esas no se reprenden, como muchos andan reprendiendo, hasta reprenden el sueño. Lo mejor duérmete temprano para que no estés durmiendo. Y reprenden el sueño, y reprenden no sé qué, la maledicencia, y reprenden la mentira. No. Esas cosas no se reprenden porque esas son obras de la carne, esas se crucifican. Tú sabes que está mal, crucifícalo. Señor, ayúdame nada más, pídele al Señor que te ayude y tú lo vas a lograr. Esas no se reprenden. Qué bueno sería que muchos tienen a Dios como el mago de la lámpara de Aladino. Señor, quítame esto y esto. 3 deseos. Pero Dios te dice, quítese de vosotros toda maledicencia, en Efesios capítulo 4, toda maledicencia, toda ira, todo enojo, toda contienda, quítese de vosotros. O sea, dice que tú lo quites tú. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es eliminar todo eso de nuestras vidas. ¿Sí? También dice en Hebreos que seguid la paz para con todos y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Entonces, seguir la paz para con todos significa estar en paz con todos. O sea que nosotros tenemos que tener ese amor y tenemos que tener esa armonía como hermanos en la iglesia y en la casa con los nuestros, con la familia. Que no debe de haber roces, pleitos, y si llega a haber, tiene que haber una reconciliación, tiene que haber perdón, tiene que pedirse perdón y perdonarse mutuamente. Porque si hay esto, no hay paz en el corazón. Entonces necesitamos, eso es lo que dice, porque si traes eso en tu corazón y si viene el Señor, te vas a quedar, porque es claro, ese versículo dice, seguid la paz con todos y la santidad es sin la cual nadie verá al Señor. Y Gálatas capítulo 5, 26, ya no las busquen estas, se las estoy así dando rapidito, dice que no nos hagamos vangloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debemos de tener envidia, no debemos de hacer las cosas para contender con los demás, porque entonces eso es pecado y entonces ya eso está opacando la santidad que quiere Dios para nosotros. Entonces tenemos que quitar todo eso. Efesios 5, 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 4:32 antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros por medio de Jesucristo. Efesios 4:32. O sea que esas son cosas que tenemos que aprender y tener que aplicarlas, o sea, hacerlas en nuestra vida. Es parte de lo que tenemos que nosotros hacer, es parte de nuestra preparación espiritual, y ese nos corresponde a nosotros. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otros. Y otra vez más nos dice el Señor, tienes que perdonar. Si te lastiman, si te hieren, si te hacen esto, tú tienes que perdonar, porque si no, no está bien eso en tu corazón. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice el versículo. Así como Cristo lo hizo, nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos la salvación. Éramos enemigos de Dios, estábamos bien contaminados por el pecado, pero aún así Dios dijo, yo lo quiero, es mi hijo. Y Jesús vino y pagó el precio por nosotros, y Él nos aceptó y nos perdonó. Yo te perdono, si recibes mi sangre, si recibes mi sacrificio, yo te perdono. Él nos perdonó. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Otra de las cosas que tenemos que hacer es amarnos unos a otros, y manifestar el amor de Cristo en nosotros, en las familias primeramente y luego aquí en la iglesia. Tenemos que estar preparados para su venida, hermana. Tenemos que estar preparados para su venida. Tristemente el mundo está dormido. El mundo está dormido, no están dándose cuenta de la realidad. Están distraídos en muchas cosas, están ocupados en tantos quehaceres, tantas cosas que hacen a un lado la salvación de sus almas. No se preocupan. El mundo está queriendo salvar el mundo, pero no se salvan a sí mismos. O sea, quieren rescatar el mundo porque se está contaminando tanto y andan mucha gente haciendo movimientos para rescatar la forestación, para rescatar los animales que se están extinguiendo, pero la salvación no la cuidan, no se preocupan. Y quieren salvar las almas, animales que se están extinguiendo, y pelean y luchan y hacen leyes para que no se consuma eso, pero luego también por otro lado hacen leyes para que se maten las almas, porque aprueban leyes, por ejemplo, para el aborto, y es una cosa que se contradice, que están haciendo leyes para que se salven algunos animales que están en extinción, pero están queriendo extinguir la humanidad matando a los niños que están en el vientre con las leyes de aborto. O sea, es algo que el mundo está, el caos está completamente perdido. No están pensando en su salvación, no están pensando en el eterno, y tristemente no se dan cuenta del destino de sus almas. Y nosotros como iglesia tenemos que estar orando para que muchos de esos sean salvos. Pero también tristemente la iglesia está dormida en general. No estoy hablando por aquí, por ustedes, por nosotros. En general la iglesia está dormida porque nos están dando cuenta de que no estamos bien prendidos orando, leyendo la Biblia, no estamos conociendo al Señor por medio de su palabra, y entonces somos engañados, la iglesia está siendo engañada por falsas doctrinas, por cosas que no están de acuerdo a la palabra, y aún así la siguen haciendo y hacen en masa movimientos grandes con ese tipo de enseñanzas. Pero tristemente la iglesia tiene que despertar, tristemente está dormida y tenemos que despertar, tenemos que estar alertas, porque Cristo viene. Amén. Maranata quiere decir Cristo viene. Maranata quiere decir Cristo viene. Así es que salúdense como los primeros cristianos del primer siglo, así se saludaban. Cuando ellos salían se encontraban Maranata, Maranata. Nosotros decimos buenas tardes, hola. Ellos decían Maranata, recordando Cristo viene, ¿verdad?
sí tenemos que salir de aquí. Ahorita están viendo, Maranatha. Cristo viene. Finalmente quiero compartirles unas palabras directamente del Señor Jesús. El Señor Jesús habló. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis es el último libro de la Biblia por lo que no conocen la Biblia. Váyanse hasta el final y regresen a las citas nada más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. ¿Están ahí? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aleluya. Son palabras directas del Señor Jesús. Él habló esta profecía al apóstol Pablo directamente de la boca de Cristo. Todo el mensaje que les he estado compartiendo, y fíjense las palabras de Cristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de todo eso que estás recibiendo y guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete, no nada más lo guardes. Pues si no velas, dice, si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. No sabrás a qué hora se debe venir. Tienes que orar, tienes que velar. Apocalipsis, también hay Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, versículo 15. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, que las ropas que se vean en nosotros sean las vestimentas de Cristo, que estemos vestidos de Cristo, como dice Efesios también, que estemos revestidos de Cristo, y que eso sea lo que la gente vea y lo que todos vean, porque si no van a ver nuestra desnudez, nuestra vergüenza, y necesitamos estar preparados, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Hasta ahorita, Señor, tú nos has sostenido, nos has dado tu Santo Espíritu, Señor, y nos estás preparando, Señor, y nos estás hablando en nuestro corazón, Señor. Padre, sabemos que tú tienes cuidado de tus ovejas, de los que son tuyos, Señor, y aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que siempre te fallamos, reconociendo que somos débiles, que necesitamos de ti en todo momento, Señor, reconociendo que hay cosas que aún estamos haciendo que no te agradan, Señor, sobre todo, Señor, reconociendo que nos falta mucho el tener esa intimidad contigo, Señor, el estar en intimidad contigo, Señor, el tener ese tiempo contigo, Señor, en oración, leyendo tu palabra, escudriñándola, Señor. Despiértanos, Señor, avívanos, Señor, que no nos quedemos dormidos, Señor. Despiértanos, que esta palabra que hoy nos has hablado, Señor, sirva para que podamos buscarte más, para que podamos conocerte más, Señor, y que tú sigas limpiando nuestro corazón, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, y vas a venir en breve, Señor. Pues ya vemos los tiempos que estamos pasando difíciles y todas las cosas que hemos visto, Señor, todas las señales que han acontecido y todas las cosas que están pasando en el mundo. Ya vemos, Señor, que tu venida está próxima, Señor. Prepáranos, ayúdanos, Señor, que podamos despertar de este letargo, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, con un corazón limpio, con una ganas de buscarte, de conocerte, Señor. Que podamos salir de aquí con ese anhelo en nuestro corazón de que tú seas nuestra prioridad, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu paciencia y gracias por tu amor, Señor. Te bendecimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.